Una vida perfecta que esconde sombras. En el mundo del periodismo televisivo, pocos nombres brillan con tanta fuerza como el de Ilia Calderón. Su voz firme, su mirada penetrante y su elegancia natural la han convertido en una de las figuras más respetadas en la televisión hispana de Estados Unidos. Durante años, su imagen pública fue sinónimo de profesionalismo, integridad y estabilidad. Pero como tantas historias que parecen perfectas desde fuera, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja y mucho más oscura. Una infancia marcada por sueños y sacrificios. Ilia nació en Colombia en un entorno donde los sueños parecían lejanos, pero nunca imposibles. Desde pequeña demostró una curiosidad insaciable por el mundo. Mientras otros niños jugaban en las calles, ella pasaba horas frente al televisor, observando a los presentadores de noticias con una mezcla de admiración y determinación. Su familia, humilde pero profundamente unida, siempre apoyó su deseo de salir adelante. Su madre le repetía constantemente: si quieres cambiar tu vida, primero debes creer que lo mereces. Esa frase se convirtió en su motor. Ilia no solo soñaba con ser periodista, soñaba con ser una voz que nadie pudiera ignorar. El ascenso de una estrella. Su carrera no fue fácil. Enfrentó rechazos, discriminación y momentos de duda. Pero cada obstáculo fortalecía su determinación. Poco a poco, su talento la llevó a escenarios más grandes, hasta convertirse en una de las presentadoras más influyentes en la televisión internacional. Fue en ese camino donde conoció al hombre que, en ese momento, parecía ser su complemento perfecto, Eugene Yang. El encuentro que lo cambió todo. Eugene no pertenecía al mundo del espectáculo. Era reservado, inteligente, con una calma que contrastaba con la intensidad de Ilia. Su relación comenzó de manera discreta, casi secreta, lejos de los focos mediáticos. Al principio todo parecía ideal. Él la apoyaba en su carrera. Ella encontraba en él un refugio lejos del estrés de la televisión. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de pocos amigos y familiares. Para el público, eran la pareja perfecta: éxito, amor y estabilidad. Pero lo que nadie sabía era que, desde el principio, había pequeños detalles que no encajaban. Señales ignoradas. En los primeros años de matrimonio, Ilia notó ciertas cosas que le parecían extrañas, pero decidió ignorarlas. Eugene viajaba con frecuencia a Corea del Sur. A veces, sin previo aviso. A veces sin explicación clara. Cuando ella preguntó, él respondía con evasivas. Negocios, solo negocios. Y ella, ocupada con su carrera, decidió confiar. Porque eso es lo que hacen las personas que aman. Confían incluso cuando algo dentro de ellas empieza a inquietarse. La construcción de una familia. Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a su hija. Ese momento marcó un antes y un después en la vida de Ilia. Se convirtió no solo en una periodista reconocida, sino también en madre. Su prioridad cambió. Ahora todo giraba en torno a su familia. Las redes sociales mostraban imágenes perfectas, sonrisas, viajes, momentos felices. Era la imagen de una vida soñada. Pero detrás de cada fotografía había silencios. Silencios largos. Silencios incómodos. Silencios que poco a poco se transformaban en dudas. Una mujer fuerte, pero no invulnerable. A pesar de su fortaleza, Ilia no era inmune al dolor. Había construido su vida sobre la base del esfuerzo, la disciplina y la confianza. Pero el amor es otra historia. Y en esa historia comenzaban a aparecer grietas, pequeñas al principio, casi invisibles, pero cada vez más profundas. El inicio de la sospecha. Todo cambió una noche aparentemente normal. Eugene había regresado de uno de sus viajes. Estaba distante, más de lo habitual. Su teléfono nunca se separaba de él. Ilia, acostumbrada a leer entre líneas, como buena periodista, empezó a notar patrones. Mensajes a altas horas. Llamadas que terminaban cuando ella entraba en la habitación. Excusas cada vez menos convincentes. No era solo intuición, era algo más. La lucha interna. Durante semanas, Ilia luchó contra sus propios pensamientos. Tal vez estoy exagerando. Tal vez es el estrés. Tal vez todo está bien. Pero en el fondo sabía que no lo estaba. Porque hay verdades que el corazón reconoce antes que la mente. El momento que lo cambió todo, una tarde, mientras Eugene se duchaba, su teléfono vibró. Ilia no tenía la costumbre de revisar dispositivos ajenos. Nunca lo había hecho. Pero ese día, algo la empujó. Una fuerza invisible. Una necesidad de saber. Tomó el teléfono. Lo desbloqueó. Y en ese instante, su mundo se detuvo. Un mensaje. En coreano. Acompañado de una foto. Una mujer. Un niño. Y una frase que lo cambiaría todo. Te extraño, te estoy esperando. El silencio después del impacto. El corazón de Ilia empezó a latir con fuerza. Las manos le temblaban. El aire parecía desaparecer. No era solo una sospecha. Era una realidad imposible de ignorar. El inicio del derrumbe. Cuando Eugene salió del baño, la encontró sentada, inmóvil.
con el teléfono en la mano. No hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas, solo una pregunta. ¿Quién es ella? ¿Y quién es ese niño? Ese fue el momento en que la vida perfecta comenzó a desmoronarse. La confrontación. Cuando la verdad no puede esconderse. La habitación estaba en silencio, un silencio pesado, incómodo, casi insoportable. Ilia Calderón seguía sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano. Sus ojos no lloraban, pero estaban llenos de algo más peligroso. Claridad. Frente a ella, ante ella, Eugene Yang permanecía inmóvil. Había visto el mensaje, había visto la foto, y en ese instante supo que ya no había escapatoria. El peso de una pregunta. «Respóndeme», dijo Ilia con una voz firme, casi fría. «¿Quién es ella? ¿Y quién es ese niño?» Eugene no respondió de inmediato. Miró al suelo, luego a la ventana, luego a ella, pero no encontró palabras. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier confesión. «¿Cuánto tiempo?», continuó Ilia, ahora con un tono más profundo. «¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? La primera grieta en la mentira. No es lo que parece», murmuró Eugene finalmente. Ilia soltó una risa breve, amarga. «¿De verdad? Porque lo que parece es que tienes otra familia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Eugene cerró los ojos. Y entonces, ocurrió. La confesión. Tiene 5 años. El mundo de Ilia se detuvo. ¿Qué? El niño, continuó Eugene, es mi hijo. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una quietud absoluta. Como si el tiempo hubiera decidido detenerse para que el dolor pudiera instalarse sin interrupciones. Una verdad más cruel de lo imaginado. Ilia sintió que algo dentro de él apretó y se rompía. Pero no de forma explosiva y sino lenta. Demasiado lenta. 5 años, repitió. ¿Sabes qué significa eso? Eugene no respondió. Significa que mientras yo construía nuestra vida, tú ya tenías otra. La doble vida. Eugene empezó a hablar como si al fin hubiera decidido soltar un peso que llevaba años escondiendo. La conocí antes de casarme contigo. Ilia levantó la mirada de inmediato. Antes. Sí, admitió. Pero pensé que había terminado. Me mudé. Empecé de nuevo. Contigo. ¿Y el niño? Silencio. Ese maldito silencio otra vez. Nació después, dijo finalmente. Ilia sintió que el aire desaparecía. O sea que, mientras estábamos juntos, mientras yo confiaba en ti, tú... No pudo terminar la frase, porque no hacía falta. El derrumbe emocional. Por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas débiles. Eran lágrimas de alguien que entendía exactamente lo que había perdido. Yo te defendí, susurró. Ante todo el mundo. Creí en ti. Te elegí. Todos los días. Eugene intentó acercarse. Ilia, por favor, no me toques. El grito rompió el silencio como un trueno. La ira contenida. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó Ilia, ahora con una intensidad que hacía temblar el aire. No es solo la traición. Se levantó lentamente. Es el tiempo. 5 años de mentiras. 5 años en los que yo vivía una vida que no existía. El intento de justificación. Eugene, desesperado, intentó explicarse. No quería hacerte daño. No sabía cómo decirlo. Pensé que podía manejarlo. Ilia lo miró fijamente. ¿Manejarlo? ¿Tener 2 familias al mismo tiempo? Su voz era ahora más peligrosa que cualquier grito. Era calma, una calma que anunciaba ruptura. ¿El punto sin retorno? ¿Ella sabe de mí?, preguntó Ilia. Eugene dudó, y ese segundo de duda lo dijo todo. Claro que lo sabe, respondió Ilia con amargura, porque yo soy la mentira, y ella es la verdad, la revelación más dolorosa. Ella cree que tú eres solo una etapa, confesó Eugene. Ilia se quedó paralizada. ¿Qué? Le dije que nuestro matrimonio era complicado, que eventualmente terminaría. El dolor ahora era insoportable. No solo había sido traicionada, había sido reemplazada en una historia que aún no había terminado. La caída de la ilusión. Ilia caminó lentamente hacia la ventana. Miró la ciudad, las luces, la vida que seguía, como si nada hubiera pasado. Yo pensé que tenía todo bajo control, dijo en voz baja. Pero en realidad, nunca supe nada. El final de la conversación, Eugene se acercó una vez más. ¿Podemos arreglar esto? Ilia negó con la cabeza. No. Hay cosas que no se arreglan. Se giró lentamente, y lo miró por última vez, como el hombre que alguna vez amó. Esto no es un error. Es una elección. Y tú elegiste no ser honesto. El comienzo de una nueva historia. Esa noche nada terminó, pero todo cambió. Porque cuando la verdad sale a la luz, ya no hay forma de volver atrás. La otra mujer
El encuentro que lo cambió todo. La noche después de la confrontación fue interminable. Ilia Calderón no durmió. No lloró. No gritó. Simplemente pensó. Pensó en cada recuerdo, en cada viaje, en cada sonrisa que ahora parecía falsa. A su lado, la cama estaba vacía. Eugene Yang había salido sin decir una palabra. Y por primera vez, Ilia no intentó detenerlo. Una decisión silenciosa. A las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba, Ilia tomó una decisión. No iba a esperar más respuestas. Las iba a buscar. Abrió de nuevo el teléfono. El mensaje seguía ahí. La foto también. La mujer. El niño. La prueba de una vida paralela. Pero esta vez, Ilia no vio solo dolor. Vio dirección. El viaje inesperado. 2 días después, Ilia estaba en un avión rumbo a Corea del Sur. No le dijo a nadie, ni a sus colegas, ni a su familia. Solo dejó una nota breve para su asistente. Necesito entender la verdad. El vuelo fue largo. Pesado. Cada hora parecía un recordatorio de que estaba cruzando no solo océanos, sino también los límites de su propia vida. El lugar donde todo comenzó, la dirección estaba guardada en el historial del teléfono de Eugene. Un pequeño barrio, lejos del lujo al que Ilia estaba acostumbrada. Nada de cámaras, nada de fama, nada de apariencias, solo realidad. Cuando el taxi se detuvo, Ilia sintió algo extraño. No era miedo, era certeza. El primer vistazo, la vio antes de que la puerta se abriera. Una mujer joven, de rostro sereno, jugando con un niño en el jardín. El niño reía, una risa pura, inocente, una risa que no sabía nada de mentiras. Ilia se quedó inmóvil, porque en ese momento, todo se volvió real. El encuentro, la puerta se abrió lentamente. La mujer levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Silencio, un silencio más profundo que cualquier palabra. ¿Eres tú?, preguntó la mujer en voz baja. Ilia no respondió de inmediato, solo asintió. Soy su esposa. La palabra cayó como una piedra. La mujer cerró los ojos por un segundo, como si ya lo supiera. Una verdad compartida. Pasa, dijo finalmente. No hubo hostilidad, no hubo gritos, solo una calma extraña, casi dolorosa. Dentro de la casa todo era sencillo. Fotos en las paredes, juguetes en el suelo, una vida construida con lo esencial. El niño, el pequeño, se acercó. Miró a Ilia con curiosidad. ¿Quién eres, men?, preguntó. Ilia sintió que el corazón se le rompía, porque en ese rostro había algo familiar, algo imposible de negar. Soy una amiga, respondió con dificultad. La mujer la observó en silencio, como si entendiera todo, sin necesidad de palabras. La conversación, mi nombre es Hannah, dijo la mujer. Ilia asintió. ¿Desde cuándo?, preguntó directamente. Hannah no fingió sorpresa. Desde antes de que se casara contigo. Las palabras fueron claras, directas, sin adornos. ¿Y el niño? Pues sí, su sentimientos. Siempre supo que existía, respondió Hannah, pero nunca quiso elegir. Ilia cerró los ojos, porque esa frase lo explicaba todo. La realidad que duele más. Él viene cada pocos meses, continuó Hannah. Dice que tiene responsabilidades en otro país. Ilia soltó una risa amarga. Sí, responsabilidades. Nunca habla de ti, añadió Hannah. Esa fue la frase más dolorosa de todas, porque significaba que su existencia no era parte de esa otra vida. El momento más difícil. El niño volvió a acercarse. ¿Conoces a mi papá?, preguntó. Ilia sintió que el mundo se detenía otra vez. Miró a Hannah. Hannah no intervino, solo observó. Sí, respondió Ilia suavemente. Lo conozco. ¿Es importante?, preguntó el niño. Ilia tragó saliva y respondió, mucho más de lo que debería. 2 mujeres, una misma herida. Cuando el niño se fue a jugar, el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. No era incómodo, era compartido. Yo también fui engañada, dijo Hannah finalmente. Ilia la miró sorprendida. ¿Qué? Me prometió que algún día estaríamos juntos oficialmente, explicó. Que solo era cuestión de tiempo. Ilia entendió entonces algo devastador. No había una víctima, había 2. La revelación final. Hace unos meses, continuó Hannah. Dejó de responder como antes. Ilia sintió un escalofrío. ¿Por qué? Hannah dudó. Porque conoció a alguien más que el Mae. Silencio. Un silencio brutal. ¿Qué quieres decir? Hannah la miró directamente. Que tú no eres la única. Y yo tampoco. El colapso de toda la verdad. En ese instante, Ilia sintió que todo se derrumbaba. No era solo una doble vida. Era algo peor. Era un patrón. Una cadena de mentiras sin fin. El final del encuentro. Ilia se levantó lentamente. Miró una última vez la casa. La mujer. El niño. Y la vida que nunca fue suya, pero que, de alguna manera, la había destruido. Gracias, dijo en voz baja. Hannah asintió. Ahora sabes la verdad. Romper el silencio. Cuando la verdad se vuelve pública, el vuelo de regreso fue diferente. No hubo lágrimas, no hubo dudas, solo una decisión. Ilia Calderón
Ya no era la misma mujer que había subido a ese avión días atrás. Algo dentro de ella había cambiado. De forma irreversible. Había visto la verdad, la había tocado, la había vivido. Y ahora no iba a callarla. El regreso a la cámara. 2 días después, Ilia volvió al estudio. Las luces, las cámaras, el maquillaje perfecto. Todo estaba exactamente igual. Pero ella, no. Los productores notaron algo distinto. Su mirada era más dura, más decidida. Como si llevara una historia demasiado grande para seguir ocultándola. La decisión más difícil. Esa mañana, antes de salir al aire, Ilia pidió una reunión privada con el equipo. «Quiero cambiar el guión de hoy», dijo. El silencio fue inmediato. «¿Sobre qué?», preguntó uno de los productores. Ilia respiró profundo. «Sobre mí, el miedo antes del salto. Nunca antes había hecho algo así. Ella era la periodista, no la noticia. Pero ese día, todo era diferente. Porque hay momentos en los que el silencio pesa más que la verdad. Y ese era uno de ellos. En vivo, las luces se encendieron. La música de apertura sonó. La transmisión comenzó. Ilia miró directamente a la cámara. Y por primera vez en su carrera, dudó por un segundo. Pero solo por un segundo. Hoy, empezó. No voy a contar una historia. Pausa. Voy a contar mi historia. El estudio quedó en silencio. La confesión. Durante años he hablado de la vida de otros, continuó. De sus éxitos, de sus tragedias, de sus secretos. Su voz era firme, pero sus ojos decían todo. Pero nunca imaginé que un día tendría que hablar del mío. El público no sabía qué esperar. Nadie estaba preparado para lo que venía. La verdad sale a la luz. Descubrí que la persona con la que compartía mi vida, dijo, llevaba otra vida. El impacto fue inmediato. En la sala de control nadie respiraba. No fue un error. No fue un momento. Fue una historia paralela que existió durante años. Nombrar lo innombrable. Ilia dudó por un instante, pero luego decidió continuar. Hay otra mujer. Y hay un hijo. El silencio se volvió absoluto. No había vuelta atrás. El rostro del dolor. Lo más difícil no fue descubrirlo. ¿Continuó? Fue entender que mientras yo creía vivir una verdad, en realidad, vivía una mentira. Su voz se quebró ligeramente, pero no se detuvo. El poder de la voz. Muchas personas viven esto en silencio. Dijo. Por miedo. Por vergüenza. Por amor. Miró directamente a la cámara. Yo también tuve miedo. Pausa. Pero ya no. La reacción en cadena. Mientras Ilia hablaba, el mundo reaccionaba. Redes sociales explotaban. Mensajes llegaban sin parar. El programa se volvía tendencia. Pero ella no veía nada de eso. Solo veía la cámara. Y en ella, la oportunidad de recuperar su verdad. El mensaje final. Hoy no hablo como periodista, concluyó. Hablo como mujer. Respiró profundo. Y como mujer digo esto. Nadie merece vivir en una mentira. Silencio. Ni siquiera yo. Después de la transmisión, cuando las cámaras se apagaron, nadie habló. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros estaban en shock. Ilia simplemente se quitó el micrófono y salió del estudio, sin mirar atrás. La reacción de Eugene Yang. Horas después, Eugene vio la transmisión. Solo, en silencio. Cada palabra fue un golpe. Cada frase, una exposición. Por primera vez no tenía control. Por primera vez, la historia no era suya. El inicio de la caída. Los mensajes comenzaron a llegar. Llamadas. Preguntas. Exigencias. Su mundo empezaba a desmoronarse, tal como había ocurrido con Ilia, pero de una forma mucho más pública. El final inesperado. Cuando todo se rompe y todo comienza, la verdad ya estaba afuera. No había forma de detenerla. Después de la confesión pública de Ilia Calderón, el mundo no volvió a ser el mismo. Ni para ella, ni para Eugene Yang. Pero lo que parecía el final, en realidad era solo el comienzo. El silencio después de la tormenta. Los días siguientes fueron extraños, demasiado tranquilos. Ilia se había alejado temporalmente de las cámaras. No por debilidad, sino por necesidad. Necesitaba reconstruirse, lejos del ruido, lejos de las opiniones, lejos de la versión pública de su propio dolor. Pero el silencio no duró mucho, porque había algo más, algo que aún no encajaba, la pieza que faltaba. Una noche, revisando correos atrasados, Ilia encontró un mensaje desconocido, sin asunto, sin presentación. Solo una frase. Si quieres conocer toda la verdad, no estás mirando en el lugar correcto. Su corazón se aceleró, porque después de todo lo que había descubierto, ¿aún quedaba más? El nuevo giro. El mensaje incluía un archivo, fotos, documentos, conversaciones, pero no eran entre Eugene y Hannah. Eran con otra persona, otro nombre, otra historia, otra mentira, la tercera vida. Ilia sintió un escalofrío, porque lo que tenía delante no era solo una traición múltiple, era un patrón cuidadosamente construido. No puede ser, susurró, pero lo era. Eugene Yang no solo había vivido 2 vidas, había vivido 3. La última confrontación. Esta vez no hubo dudas. Ilia lo llamó.
Tenemos que hablar. Ahora. Se encontraron en el mismo lugar donde todo había empezado. Pero ya no eran las mismas personas. Sin máscaras. Eugene llegó primero. Cuando Ilya entró, él ya sabía. Lo vio en sus ojos. ¿Qué más escondes? Preguntó ella directamente. Sin rodeos. Sin miedo. El colapso total. Eugene no intentó mentir. No esta vez. Se sentó. Bajó la mirada. Y dijo lo que nunca había dicho antes. No sé cómo detenerlo. Ilya lo miró, confundida. ¿Detener qué? Mi propia vida. La verdad final. Siempre pensé que podía separar todo, confesó. Diferentes países, ¿no? Diferentes historias, diferentes versiones de mí. Ilya cerró los ojos, porque en ese momento entendió algo devastador. No era amor, era control. No amas a nadie, dijo con calma. Solo necesitas que alguien te ame. El silencio fue absoluto. La caída definitiva. Perdí todo, murmuró Eugene. Ilya negó lentamente. No, lo dejaste ir. El cierre de un ciclo. Por primera vez Ilya no sintió rabia. No sintió dolor, solo claridad. Ya no eres mi historia, dijo. Se levantó. Y nunca más lo serás. Un nuevo comienzo. Esa noche Ilya volvió a casa. Pero no era la misma casa. No era la misma vida. Era un nuevo comienzo. El regreso. Semanas después regresó a la televisión. Pero esta vez, algo era diferente. Su voz tenía más fuerza. Su mirada, más verdad. El mensaje final al mundo. Todos tenemos una historia, dijo en cámara. Pero no todas las historias merecen quedarse en nuestra vida. Pausa. Algunas están hechas para enseñarnos a irnos. El verdadero final. La historia que comenzó con una confesión, terminó con una liberación. Porque Ilya no perdió. Aprendió. Y en ese aprendizaje, recuperó lo más importante. A sí misma. No fue una frase de debilidad, fue el inicio de una verdad. Una verdad incómoda, dolorosa, pero necesaria. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse de nuevo.